Fue en uno de tantos cambios que llegamos a una casa. Los inquilinos previos eran personas que practicaban brujería y magia negra. Estuvimos 2 años ahí. De repente sentía que algo pesado se posaba sobre mi cuerpo. Me empezaba a faltar el aliento, no podía respirar. Lo peor era que siempre sentí que aquello lo provocaba algo malo. Se sentía una maldad, algo que quería dañarme. Buenas noches amigos, en el video de hoy les traemos 2 testimonios de miedo que nos escribieron nuestros suscriptores. Sus anécdotas nos confirman algunos fenómenos de los cuales todos hemos escuchado hablar en algún momento o que hasta nos han ocurrido. Se trata de los nahuales y de cuando se sube el muerto. Y recuerden que también nos pueden escribir sus relatos a las direcciones que aparecen en pantalla. Escuchémoslos. Hablando de brujería y de gente mala, mi abuelita una vez me contó esta historia. Ella vivía en un pueblo con mi abuelo y mi tío. Antes de dormirse, acostumbraban cerrar la cocina de la casa para que no se metieran los animales. Y una noche escucharon unos ruidos. Entonces, todos se levantaron a ver qué pasó. Vieron a un perro ahí en la cocina haciendo maldades, agarrando comida y destapando las cosas. Del coraje, agarraron un palo, lo agarraron a palazos y lo mataron ahí mismo en la cocina. Luego lo amarraron con un lazo y lo arrastraron afuera. Dejaron el cadáver en un monte, por ahí. Al otro día quisieron ir a buscarlo, a ver si seguía ahí o no. Llegaron al lugar y encontraron el lazo tirado, pero en lugar del cadáver del perro estaba el cuerpo de un hombre sin ropa, matado a golpes. Del susto lo enterraron ahí mismo antes de que la gente los viera y los acusara a ellos por el crimen. De regreso se empezaron a preocupar y a preguntarse qué había sido. Llegaron a la conclusión de que se había tratado de un nahual. Antes en ese monte había un lago, pero lo quitaron para hacer un paso. La gente decía que ahí se escuchaban ruidos de animales y cadenas en la noche. Mis primos decían que llegaron a escuchar puercos y las cadenas y preferían evitar pasar por ahí. Yo llegué a pasar por ahí y sí oí ruidos. Oí agua pasar, pero nunca vi nada. El lugar era muy silencioso, pero se siente como escalofrío. Una vez sí me pasó algo con un caballo. El caballo se espantó, no quiso pasar por ahí, se dio la vuelta y se regresó. No sé si en verdad había algo malo. Buenas noches amigos de Testimonios de Terror. Hoy les quiero compartir algo que me sucedió cuando era niño. Estoy seguro que algunos de ustedes se van a sentir identificados, pues trata sobre la infame subida del muerto. Debido al trabajo nos mudábamos constantemente de casa y a veces hasta de estado. Nuestras estadías entre lugares solían ser relativamente largas. Fue en uno de tantos cambios que llegamos a una casa. El inmueble era pequeño y estaba un poco alejado de la parte más urbanizada de la región. Estuvimos 2 años ahí. En general, yo no lo pasaba tan mal, pues era muy pequeño, apenas empezaba a ir al kinder. Pensaba que el estilo de vida que llevábamos era normal, pues no tenía amigos o alguien con quien pudiera comparar notas. Pero en ese lugar sí la pasamos mal. Se escuchaban ruidos extraños en la noche. A veces me encontraba jugando con mis juguetes y de repente sentía que alguien estaba conmigo, cuando en la habitación estaba yo solo. En ocasiones hasta sentía escalofríos. Lo peor era cuando dormía. Al menos 4 noches a la semana tenía pesadillas horribles. Aunque había tenido malos sueños antes, nunca habían sido ni han vuelto a ser como las que tuve en esa casa.
hacían que me despertara llorando, temblando y sudando. Como dije, al ser todavía un niño muy pequeño, no sabía que esto no era normal. Esto fue empeorando. Eventualmente, no solo fueron las pesadillas, sino que comencé a sentir aquello que se conoce como que se te sube el muerto. No sé si a ustedes les ha pasado, pero les contaré cómo lo sentía yo. Pasaba cuando una pesadilla era especialmente mala. De repente sentía que algo pesado se posaba sobre mi cuerpo, mi pecho. Me empezaba a faltar el aliento, no podía respirar, y al tratar de sacudirme para quitarme ese peso de encima y recuperar el aire, me daba cuenta de que tampoco podía moverme. En ese punto me encontraba consciente e inmóvil. Aunque desesperante, eso no era lo peor. Lo peor era que siempre sentí que aquello lo provocaba algo malo. Se sentía una maldad, algo que quería dañarme. Dicen que ante esa situación, maldecir a la presencia suele alejarla. Es curioso porque en ese entonces nunca había escuchado nada acerca de estos temas. Y sin embargo, mi instinto era precisamente ese, el de alejarla con insultos, pero no conocía muchos, y la presencia me impedía pronunciar palabras. Lo que siempre me funcionó fue rezar una y otra vez en mi mente, hasta que todo volvía a la normalidad. No sé cuánto tiempo se quedaba conmigo esa cosa, aunque no era poco, tampoco era demasiado, excepto un par de veces que se quedó por lo que se sintió como una eternidad. Esas fueron las más desesperantes. Tiempo después de que nos mudamos de ahí, nos enteramos que antes de nosotros la casa había estado abandonada mucho tiempo y que los inquilinos previos eran personas que practicaban brujería y magia negra. Además, decían que una señora había muerto sola en la casa y su cuerpo estuvo muchos días ahí, hasta que los vecinos notaron su ausencia y reportaron a las autoridades. Algunos escépticos dicen que el nombre médico de eso es apnea del sueño. Yo pienso que son cosas diferentes y que ninguna anula o explica a la otra, porque la subida de muertos solamente la experimenté cuando vivimos en esa casa y jamás me ha vuelto a pasar. Si te gustó el video, regálanos un pulgar arriba. Suscríbete y activa la campana de notificaciones si quieres escuchar más testimonios de terror. ¿Quieres compartirnos el tuyo? Escríbelo o cuéntalo en un audio y envíalo a las direcciones que aparecen en pantalla y en la descripción del video. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Hasta pronto.